Buen día, mi nombre es Daisy Alejandra Quijano Celi, soy estudiante de la Universidad de Pamplona de la carrera de Nutrición y Dietética en la Facultad de Salud. Voy a hablar acerca de ciudadanía, sus modelos y la globalización. Introducción. El término de ciudadanía viene desde mucho tiempo atrás, desde la antigua Grecia y la antigua Roma. Con el transcurso del tiempo, hacia la entrada del siglo XX, gracias a un autor llamado Marshall, se le fue dando un concepto más específico, siendo ciudadano aquel que cuente con los derechos básicos otorgados por el Estado. Estos derechos son los derechos económicos, los derechos políticos, sociales y civiles. Ser ciudadano es pertenecer a una determinada comunidad política. Además, va regulada por la relación entre individuo y Estado. En la actualidad, la ciudadanía tomó otro punto de vista y otras ideas con el surgimiento de la globalización. Condición de ciudadanía. El Estado otorga la condición de ciudadanía a una persona para que pueda gozar de derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales y derechos económicos. Modelos de ciudadanía. Existen unos modelos de ciudadanía entre los que encontramos la ciudadanía liberal. Este modelo defiende la libertad, en donde el Estado no puede interferir entre la voluntad de los individuos, el uso instrumental de la moral pública, el individualismo, en el que se valen los derechos individuales, la participación política. Aquí entra la acción de los derechos políticos del individuo y la neutralidad del Estado, en donde el Estado va a quedar con una moralidad y este tiene que distinguir entre lo privado y lo público. Ciudadanía comunitarista. En este modelo se privilegia la comunidad del individuo, el bien común por encima del pluralismo, teniendo en cuenta los vínculos de adhesión grupal respecto a la libertad individual. Ciudadanía republicana. Aquí se ve una idea de libertad más profunda. Cambia más la importancia del individuo hacia la comunidad. Igualdad. La igualdad respecto a las desigualdades que se presenten. La justicia, donde el individuo puede velar por sus derechos de ciudadanía. Justicia deliberativa y actividad, que el ciudadano participe en procesos de interacción dialéctica y se mantenga informado de ellos. Educación del ciudadano. El ciudadano será y hará uso de sus deberes de ciudadanía. Ciudadanía postnacional. En esta ciudadanía se reconoce la realidad de unos estados postnacionales, los cuales son estados plurinacionales y estados pluriétnicos, utilizando patrones de ciudadanía de tipo incluyente. Además, se aplica una herramienta muy importante que es el patriotismo constitucional, ya que a partir de la Constitución es que se pueden incluir las diferencias existentes dentro de la sociedad. Cosmopolitismo cívico. En este movimiento se defiende un sistema global de derechos y deberes que vayan más allá de los aspectos que tienen que ver con la nacionalidad o el lugar de residencia de las personas. Ciudadanía y globalización. En estos aspectos, en el momento en el que surgió la globalización, aparece un autor que es Button, y este toma ideas de otros autores a partir de la ciudadanía, tomando en cuenta dos términos, la ciudadanía formal y la ciudadanía sustantiva, teniendo en cuenta que la ciudadanía formal hace referencia a una membresía del Estado Nacional y la ciudadanía sustantiva en la que se tiene derechos y capacidad de cumplir. No es necesario poseer una ciudadanía formal para formar una ciudadanía sustantiva, ya que hay grupos de personas que pertenecen a una comunidad nacional y están excluidos de algunos derechos. Cuando hablamos de globalización, no solo debemos entender como que es un proceso de expansión y de intercambio comercial, sino que también es un cambio de ciudadanía, ya que con este trae ideas que van a ir dejando a un lado el individualismo para que de esta forma se cree un crecimiento colectivo. Hablando de los derechos políticos y de los derechos civiles, busca la uniformidad de parámetros universales sin importar cultura ni técnica. Cuando hablamos de los derechos sociales es diferente, ya que estos son los derechos más controvertidos por su alcance en políticas sociales y por su efecto que tiene en la estructura social.
En los derechos civiles actuales y los derechos humanos constantemente se encuentran en un desarrollo que se ve influenciado por cambios de condiciones externas como son los económicos. Este proceso también se ve influenciado por las estructuras desiguales y las consecuencias capitalistas. El conflicto entre las clases y los partidos clasistas tiene un papel importante en la política dirigida a limitar o extender el ámbito de los derechos humanos. De todo esto podemos concluir que teniendo en cuenta el concepto de ciudadanía, adquirido al transcurso del tiempo hasta llevar un concepto concreto, quiere decir ciudadano, aquel que es reconocido por el Estado como tal para poder disfrutar de los derechos básicos de una persona, como son los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos sociales, económicos, y de esta forma cumplir una serie de deberes. Existen varios tipos de ciudadanía, como ya los había nombrado, que son el comunitarista, el liberal, el republicano, la diferenciada, multicultural, postnacional y cosmopolitismo cívico. Con el surgimiento de la globalización se marca una diferencia entre ciudadanía formal y la ciudadanía sustantiva, haciendo énfasis en que una y la otra no pueden depender a sí mismas y así dándole un nuevo sentido a la ciudadanía.